Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, representantes de la sociedad y empresarios consideran inapropiado que se reactiven el fondo departamental para que los diputados utilicen en obras en sus comunidades. Por malos resultados en el combate a la corrupción en el gobierno anterior, Honduras queda al margen de la cuenta del milenio. Transportistas insisten en incrementar 3 lempiras a la tarifa del bus urbano a partir del próximo lunes. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Hoy ya es jueves, es 3 de noviembre del 2022. Estamos desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Está lloviendo en la capital hondureña. Bienvenidos. Vamos con nuestro segundo bloque de titulares de inmediato en 11 Noticias, emisión estelar. Estados Unidos dio a Javier Bu el beneplácito como embajador de Honduras en Washington. Capturan a presunto cabecilla de la pandilla 18, a quien responsabilizan de varios secuestros express en Choloma, Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando que a través de sus redes sociales, la diputada por el departamento Francisco Morazán Xiomara Hortensia Zelaya, conocida como La Pichu, ha ratificado que su iniciativa de reformar el artículo 232 de la Constitución hondureña está encaminada a fortalecer la CICI, nos dice René Amaya. La parlamentaria Hortensia Xiomara Zelaya Sarmiento, a través de las redes sociales, explicó en qué consiste su iniciativa de ley encaminada a reformar el artículo 232 de la Constitución, y en su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente: ser querellante adhesivo es una posibilidad no excluida como en mi propuesta, pero no le da ninguna independencia a la CICI, más bien la sujeta a la Fiscalía del Estado. En cambio, mi propuesta de reforma constitucional sí le da una independencia total y absoluta a la CICI, versión que comparten algunos diputados de su partido. Pero para que eso se dé necesitamos la reforma constitucional. Pero dice la reforma constitucional que ha propuesto la Pichu, que excepcionalmente se le dé las funciones del Ministerio Público a la CICI, excepcionalmente en los casos de corrupción. Pero en la oposición considera que esta es una forma de alargar la llegada de la misión internacional contra la corrupción y la impunidad a Honduras por parte del gobierno, porque es más fácil aprobar una reforma al Código Penal que reformar la Constitución, ya que requiere de 12 legislaturas más el respaldo de 86 diputados para su aprobación. Pero esto llevaría muchísimo tiempo y se habló que al nomás comenzar el gobierno iba a venir la CICI al país, y eso es lo que todo el mundo está pidiendo a gritos. Una de las condiciones que las Naciones Unidas solicitó al gobierno para que la CICI venga al país, se debe de reformar algunas leyes como la amnistía política, la eliminación del fondo departamental, además que se le otorgue independencia para investigar y presentar los sonados casos de corrupción ante los tribunales de forma independiente. Esa reforma que plantea la diputada Hortensia Zelaya
sobre reformar por adición el artículo 232 constitucional no conlleva acción penal. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, planteó en su momento que no se necesitaba la reforma constitucional, sino reformar el Código Penal para agregar la figura del querellante adhesivo. Sin embargo, ahora aboga por la propuesta de la diputada Zelaya Sarmiento. Si no la CICI no vendrá al país, aseguran. El único problema que puede haber es lo que ocurre en Congreso Nacional, porque en el memorándum de entendimiento establece que previo a venir la CICI debe derogarse el decreto 116/2019. Y si eso no se deroga, la CICI no viene. René Amaya, 11 Noticias. Y el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, es del criterio que por lo complicado que se ve aprobar una reforma constitucional para la llegada de la CICI al país, es mejor reformar el Código Penal y adherir la figura del querellante adhesivo. También a nuestro criterio lo que requiere es una reforma del Código Procesal Penal, pues, lo cual para su aprobación solo requiere la mayoría simple. No necesita una reforma constitucional, por lo tanto lo pueden hacer desde el Congreso Nacional sin necesidad de reformar la Constitución de la República. El hecho de que se haya propuesto esta reforma, lo único que nos preocupa es eso, pues, pero si se establece que o no se establece cómo deben de ser nombrados los que dirijan la misión, pues yo lo miro positivo el hecho que se dé reforma, siempre y cuando también no represente un obstáculo para la traída de una misión internacional. La empresa privada y la sociedad civil insisten en que urge la pronta instalación de la CICI, dice Isabel Monzón. Ante la larga espera para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, representantes de la empresa privada y la sociedad civil recuerdan al gobierno que es preciso concretar lo más pronto posible el compromiso adquirido. La presidenta Castro ofreció la llegada de la CICI, ha mostrado la voluntad de que venga una CICI, pero no se ha consolidado. Primero es solventar las necesidades que tiene el sistema de las Naciones Unidas para poder implementar la CICI, y eso incluye reformas, eso incluye derogaciones, que parece que no se han logrado consensuar en el Congreso Nacional. Desde la empresa privada son del criterio que pese a que se percibe voluntad para traer la Comisión contra la Corrupción, urge generar confianza jurídica en los inversionistas. Eso haría que hubiese mayor confianza, que seguridad jurídica, que hayan inversiones tanto nacionales y extranjeras. Para la representante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, hace falta un plan de acción definitivo o una fecha establecida para la llegada de la CICI. Cada vez que pasa más el tiempo, menos posibilidades existen de la instalación de la CICI, y eso no es lo que la ciudadanía espera por parte de este gobierno, sino que espera de manera rotunda generar acciones más rápidas. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Gracias, Isabel. Por otro lado, diferentes sectores rechazan posible iniciativa para que se reactive el cuestionado fondo departamental que otorga el Congreso a los diputados, porque para muchos ese dinero se lo robaban algunos congresistas. La idea de reactivar el fondo departamental bajo la figura del Fondo Social Comunitario es lo mismo. Se presta para que los diputados cometan actos de corrupción tal y como ocurrió en el pasado. Lo asegura el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos. Primero debe de esclarecerse todo eso y deducirle responsabilidad a quien se quedó con el dinero y recuperar ese dinero también. Y luego, pues, para poder hablar de un nuevo proceso, para poder reaperturar un fondo como este. Por el mal manejo de recursos provenientes del fondo departamental, muchos ex y actuales diputados han sido acusados por la UFERCO por actos de corrupción. Darle vida de nuevo a este tipo de fondos sería regresar al pasado, sostiene este ex parlamentario y analista del país. Yo soy contrario al fondo departamental, pero si fuese inevitable crear esa figura,
tendría que ser manejada en función del volumen electoral que saque cada diputado y de controles, pero controles verdaderamente extremos. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, es del criterio que no es necesario la reactivación de esta ayuda para las comunidades y recomiendan que la mejor forma de resolver problemas en los municipios es que los parlamentarios solo sirvan de gestores ante las comunidades y el gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con este fondo social, pero con la salvedad de que los diputados no deben de tocar dinero, sino que deben de gestionar. Pero en el Congreso Nacional muchos de sus diputados aseguran que a diario reciben de sus bases militantes varias peticiones sociales a nivel nacional y la única forma de cumplirles es reactivando el fondo, el que hoy es cuestionado por los diversos sectores de la sociedad. René Amaya, 11 Noticias. Por su parte, diputados aseguran que el Fondo Social Comunitario lo que busca es ayudar a la población. Esto ha generado una verdadera polémica. Fernando Arteaga, desde el Congreso. Después de varios meses de gobierno, la población desprotegida en las diversas comunidades del país han notado la ausencia del apoyo de los diputados del Congreso Nacional. Debido a esto, desde Libre consideran que es importante que se formule el proyecto del Fondo Social Comunitario. Como el fondo departamental está mal visto por la malversación de fondos que se daba y la injerencia política que se daba a través de ellos, la población tiene un mal sabor de boca, pero las comunidades necesitan aquellos pequeños proyectos que se tardan demasiado tiempo a través de la CID o a través del FIS, poderlo hacer a través de los diputados, que somos los que visitamos las comunidades. Liberales entienden la necesidad de la población y el deseo de los diputados de apoyar a sus comunidades. Sin embargo, este trabajo no les corresponde. Esa no es nuestra misión. Nuestra participación en la vida nacional es los proyectos de ley, pero no manejar dinero. La oposición asegura que los diputados son para crear leyes y no tocar dinero del Estado, que muchas veces puede ser de manera malintencionada cuando se vienen importantes temas en el Congreso. Los diputados estamos para legislar. Nuestra función es interpretar, crear o modificar las leyes de Honduras, según el artículo 205. No tenemos los diputados por qué manejar dinero, y si bien es cierto, somos objeto de presiones en nuestras comunidades de que quieren proyectos, pero es preferible gestionar de otra forma a manejar fondos públicos. La bancada de Libre se encuentra en Comayagua en una jornada privada donde van a socializar este y otros temas de importancia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Hacemos un alto en las noticias, nos vamos al deporte con mi compañera Rosa Alvarado. Adelante, Rosa. Estelar, sin duda alguna, ha sido un jueves con mucha información y todo lo que se viene también en el plano del fútbol internacional. Y bien, ya estamos entrando prácticamente en la previa de la siguiente jornada de nuestra Liga Nacional, en la cual vamos a tener el Clásico Nacional, ese duelo entre el Olimpia y el Motagua, y obviamente el que viene más animado es el equipo blanco, que viene de ganar esa gran final por la Liga CONCACAF y que lo coronó como bicampeón. De hecho, hoy a su llegada al aeropuerto lo recibieron cientos de aficionados que estaban pendientes tanto del partido como por supuesto de la celebración. Y de hecho, para este próximo partido, este superclásico, que dicho sea de paso, se estará jugando en el Estadio Francisco Morazán el 6 de noviembre, o sea, San Pedro Sula, prepárese porque el clásico 267 entre Olimpia y Motagua se realizará el 6 de noviembre, se lo repito. Y ya la Comisión Nacional de Arbitraje ha designado a Nelson Salgado como el encargado de pitar en este partido, acompañado por Cristian Ramírez, Shirley Perelló y también Luis Mejía. Ahora bien, también quiero comentarles un poco acerca de lo que está pasando en el ámbito internacional, porque Carlitos Tevez ha dejado de ser entrenador del Rosario Central, aunque tenía contrato hasta junio de 2023, ha anunciado el final de su ciclo como entrenador. El Central, que voy a dar un paso al costado, no voy a seguir con mi función como entrenador, darle las gracias principalmente a la gente por bancarme estos 4 meses y medio, casi 5, que fue una relación, la verdad, muy buena. Y otro que también ha dicho que se retira del fútbol es Gerard Piqué. A través de un video que colocó en sus redes sociales, asegura que ante la Almería seria su último partido con la camiseta blaugrana. Busco he decidit que és el moment de tancar aquest cicle.
Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Y bien, recuerden que más adelante se viene Marlon Mejía con Deportes TV 11 para que usted no se mueva de la señal de Canal 11. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Honduras queda al margen de la cuenta del milenio por los malos resultados que ha obtenido en el combate a la corrupción en los gobiernos anteriores. Nos cuenta el periodista Jonathan Girón. Honduras quedó nuevamente fuera de los países elegibles para acceder a los fondos de Estados Unidos de la cuenta del desafío del milenio para el ejercicio fiscal del 2023, según el informe que fue recibido por las actuales autoridades, en el que se reprueba el rendimiento en el combate a la corrupción en base a la información recopilada en el año 2021, cuando el gobierno era encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández. De acuerdo al informe de la cuenta del milenio, Honduras reprobó 9 de 20 indicadores, como el control de la corrupción con un 6%, calidad regulatoria con 42%, efectividad del gobierno del 19%, aplicación de la ley con un 6% y libertad de la información con un 23%. El titular de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Marco Sierra, explicó que estos datos son analizados utilizando la base de datos del Banco Mundial, que genera un indicador de corrupción comparado con 29 países de la categoría de ingresos medios bajos, y Honduras se ubicó en el percentil 18 y no en el percentil 50, que es necesario para aprobar este apartado. Por otro lado, se sacó un bajo índice en los indicadores sobre gastos en educación primaria, acceso al crédito, tasas de vacunación y tasas de inscripción de niñas en educación. Cabe recordar que Honduras estuvo entre los 17 países que fueron incluidos en la primera etapa del Cuenta del Milenio en el año 2005. En ese momento se recibieron un total de $215 millones, con los que se construyó la carretera CA5 que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Desde la actual administración insisten en que se ha puesto en marcha un plan que pretende mejorar estos indicadores para acceder a los fondos que serían utilizados en distintos proyectos sociales para beneficio de la población. Este es un informe para 11 Noticias. Los altos índices de corrupción que se registraron en el año 2021, que corresponde a la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, provocó nuevamente que Honduras quedara fuera de la cuenta del milenio. Sin embargo, para poder lograr este objetivo el próximo año, el gobierno de Xiomara Castro ya comenzó una serie de trabajos y evaluar a cada uno de sus funcionarios. La corrupción del año 2021, yo creo que es el latrocinio más grande en la historia. Son 20 indicadores. De esos 20 indicadores se tienen que aprobar la mitad. Dentro de esos 20 se tiene que aprobar el indicador de corrupción obligatoriamente. Si no se pasa ese, puede pasar 19, pero si no pasa el 20, no pasa. Y la otra tiene que pasar uno dentro de los 10, dentro de la mitad, tiene que haber el de los derechos democráticos. Ese lo tenemos segurito. El de corrupción, le garantizo que lo tenemos segurito. Entonces, todos los demás, para contestar la pregunta, volvemos a lo mismo. Todas las instituciones del Estado tienen metas, objetivos y metas alineadas al cumplimiento de todos estos indicadores. Entonces, por eso les estamos dando seguimiento permanente. Nuestra presidenta tiene en su computadora el sistema de gestión por resultados, está viendo a diario todo y llama a los ministros y les está diciendo ¿por qué esta meta está en rojo? ¿Por qué esta meta está en amarillo? Necesito que hablemos sobre este tema, y así sucesivamente. Entonces, y muchos vienen a hablar conmigo porque algunas veces es por temas de que la institución no ha informado o no ha querido informar o no ha tomado en serio el tema, pero ahora sí. Ahora ya vieron de que la cosa va en serio, entonces todos lo están haciendo y en realidad están muy pendientes de la gestión. Por eso se llama sistema de gerencia por resultados, porque la gerencia lo que permite es ir viendo lo que se está haciendo permanentemente para poder corregir las cosas a tiempo y llegar al logro del objetivo. Bien, el gobierno espera cumplir con los 20 indicadores del próximo año, porque de lograrlo, el Estado podría acceder a cerca de $300 millones. Y el gobierno de los Estados Unidos ha dado el beneplácito al embajador de Honduras en Washington. Se trata de Efraín Bu Soto.
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió beneplácito para que el diplomático Javier Efraín Bush sea el nuevo embajador de Honduras en Washington. Tras lo anunciado, el vicecanciller de la República, Antonio García, manifiesta que con esto se cierra todo tipo de especulaciones sobre un posible rechazo a la propuesta realizada por la presidenta Xiomara Castro. Y ya con eso se cierran las especulaciones, ¿verdad?, que habían de que el gobierno no había aceptado el beneplácito de Javier Bush, que se hubiera considerado como un rechazo a una propuesta de la presidenta Xiomara Castro. Mientras tanto, analistas detallan que el proceso fue tardío. Sin embargo, se destaca que esto ayudará a tener contacto directo entre ambos países y esperan que el nuevo embajador desempeñe de manera eficiente su labor. Esperemos que este embajador sea más conciliador y sea más negociador para traer muchas ayudas, porque allá va a estar muy cerca de los poderes del Estado de ese país. Asimismo, hay quienes son del criterio que con el nuevo nombramiento se puede aclarar que entre Estados Unidos y Honduras continúa una buena relación. Deja claro que no existen tensiones y eso es muy importante para un país que depende en un alto porcentaje de sus exportaciones hacia Estados Unidos, al igual que el tema de la dependencia de las remesas y otras relaciones bilaterales que existen. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y las autoridades del Poder Ejecutivo confirman que la empresa Próspera prepara una demanda en contra del Estado de Honduras por 10.000 millones, me da risa, de dólares. Esto a raíz de la derogación de las sedes. Giovanni Villalobos. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, confirmó que representantes de la Zona Especial de Desarrollo Próspera preparan una demanda de nada menos que 10.700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras por daños y perjuicios. Fue que ellos entregaron una carta en base al mecanismo de CAFTA para mantener abierta la posibilidad de solicitar un arbitraje. A partir de la presentación de la carta del 16 de septiembre, se abre un plazo de 90 días que vence el 16 de diciembre, durante el cual ellos tienen que tomar la decisión de si solicitan o no el arbitraje. El comisionado presidencial en contra de las zonas especiales de desarrollo, Fernando García, lamenta que se tomen este tipo de decisiones que en definitiva afectan al noble pueblo hondureño, además de estar preparados para afrontar esta diligencia, pues se hizo la derogación por violentar principios tan elementales en perjuicio de la soberanía del territorio nacional. El arbitraje puede ser declarado inadmisible por estar enfrentando a un Estado soberano conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados y el mismo Tratado de Libre Comercio. Las organizaciones que en el reciente pasado ejercieron acciones de presión para que no se aprobaran las sedes, advierten estar listos para salir nuevamente a las calles para defender la derogación. Por supuesto que volvemos a salir en las calles, igual como lo hicimos en el 30 de julio del año pasado, en 16 de agosto, si no me equivoco, del año pasado, que fueron manifestaciones realmente multitudinarias, donde vinieron personas de diferentes pueblos originarios. La creación de las ciudades modelo fue bajo el decreto 236-2012, sin embargo, la sede Próspera fue aprobada en 2018 en medio de una serie de denuncias porque violentaba la Constitución de la República, que dio lugar a la derogación en abril de este año. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y a lo interno de la bancada del Partido Salvador de Honduras persiste el malestar con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nos dice el periodista Fernando Arteaga. Anoche la bancada del Partido Salvador de Honduras presentó una queja formal en el Congreso Nacional, ya que su correligionario y presidente del Legislativo, Luis Redondo, no ha dado trámite a la derogación de 2 decretos importantes para luchar contra la corrupción, como lo prometieron. Pues debe hacerlo, en realidad no hay excusa, como lo hemos expuesto en el documento, no hay excusa para que estos documentos, este dictamen no sea sometido al Pleno, puesto que justamente la Comisión Anticorrupción ya dictaminó. Sin embargo, este diputado del PSH les pidió hoy a sus correligionarios que pongan quejas de manera personal y no a nombre del partido, ya que hay 6 congresistas que no conocían ni compartían ese documento leído. Bueno, realmente es que nos tomó por sorpresa porque ya el presidente del Congreso había establecido con ellos, con todos nosotros, que nos íbamos a reunir para definir estos temas de agenda importantes.
Yo creo que fue muy precipitado. Los parlamentarios del PSH pidieron públicamente que se sometan a discusión, votación y derogación los decretos 57-2020 y 93-2021, mismos que califican como horrendos instrumentos jurídicos que solo protege y patrocina la corrupción. Que es una invitación respetuosa, es hacer eco a una demanda de los activistas anticorrupción, tanto los operadores de justicia como los activistas sociales. Sin embargo, lamentaron que el titular del Congreso Nacional siga ignorando sus llamados al diálogo y comprensión en ese poder. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Los transportistas siguen amenazando con aumentar 3 lempiras a la tarifa del bus urbano. Esto sería a partir del próximo lunes. Los dirigentes del transporte han amenazado con ejecutar el aumento de 3 lempiras al pasaje en el servicio público urbano a partir del próximo lunes en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Nosotros suscribimos un documento con la presidenta Xiomara Castro donde nos autorizaban las 3 lempiras de incremento. Ese incremento no se llevó a cabo en ese momento, debido a que el gobierno vio a bien subsidiar por 6 meses al pueblo hondureño. Ante el anuncio, autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre desautorizan dicho trancazo a los usuarios. De no cumplir lo establecido, recibirán sanciones y hasta el decomiso de unidades. No hay ningún incremento y desde ya le decimos a la población que no pague un lempira más en ninguna de las ciudades donde se utiliza el transporte a nivel de bus urbano. Eso es ilegal. Y si la dirigencia del transporte comete la ilegalidad de estar promoviendo un incremento, pues vamos a tener que aplicarle, mejor dicho, todo el peso de la ley. Para los usuarios del transporte público, el anuncio del incremento de 13 lempiras a 16 les cayó como balde de agua fría y piden a las autoridades y a transportistas llegar a acuerdo para no perjudicarles más. Con el transporte que yo viajeo, dicen que no está autorizado, pero ellos ya están le subieron 3 lempiras desde hace mucho tiempo. Que son los buses de Ciudad España, los de Támara. Ese es el medio de transporte de uno, porque no tenemos carro. Si tuviéramos, no los ocupáramos. Ahí miraran ellos las groserías que le hacen al pueblo. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Por los constantes incrementos a los productos de la canasta básica, los consumidores y otros sectores piden a las autoridades buscar mecanismos para evitar la especulación. Un huevo cuesta 5 lempiras. Gisela. Ante la alza constante de los precios de los productos de consumo popular, lo que va en detrimento del bolsillo de la ciudadanía, algunos sectores son del criterio que es necesario que el gobierno tenga un instrumento que frene la ola especulativa y de esta forma evitar que los hondureños cada día paguen más caro por su alimentación y otras necesidades básicas. Bueno, mientras no tengamos un sistema a través del cual se lleve unos registros eficientes y tomados de manera científica de cuáles son los costos reales de cada uno de estos productos, vamos a seguir en esta situación donde ante pequeñas situaciones. Mientras tanto, los vendedores aseguran que ellos también han sentido el impacto de los altos costos de los combustibles. Y nunca había comprado como se está comprando hoy, demasiado subió todo. El chile vale 700, el saquito, que hoy le vienen 140 chiles. Óigame, el saco de cebolla vale 800 lempiras y no viene ni completo. Los consumidores dicen que no les queda más que pagar los precios altos y comprar menos alimentos. Ya no es justa, ningún dinero le gusta a uno. Asimismo, desde la Dirección de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico se realizan operativos en los distintos mercados, supermercados, pulperías y otros negocios a fin de que no se alteren los precios. Lo que hacemos es hacer estos operativos con el Ministerio Público, también invitamos a la Fiscalía de Derechos Humanos para ir a los diferentes establecimientos. En los últimos meses, los frijoles, el arroz, el maíz, los huevos, entre otros que forman parte de la alimentación del día a día, han sufrido alzas semana a semana. Gisela Calix, 11 Noticias. Medidas económicas adoptadas por los Estados Unidos impactarán en forma negativa en Honduras y esto ya lo manejan las propias autoridades del Banco Central. Víctor Valladares.
Las medidas económicas adoptadas en los Estados Unidos, como ser elevar la tasa de política monetaria, tendrá un impacto negativo en la economía nacional, advierte desde la empresa privada. Nosotros seguimos manteniendo la tesis de que el Banco Central debe levantar la tasa de política monetaria, mantenerla al 3%, genera demasiadas distorsiones en la economía, afecta las tasas de interés, afecta las relaciones con el exterior. Entre los efectos negativos, los economistas enumeran una devaluación más acelerada del lempira frente al dólar, pérdida de los flujos de inversión extranjera, menor demanda de los productos nacionales, alto costo de los préstamos que demanda el Estado y la empresa privada, además de un creciente índice inflacionario. En el caso de que Honduras tuviera que ir al mercado internacional a colocar bonos soberanos o a buscar financiamiento en el mercado financiero privado, tendría mayores tasas de interés. Ese es un primer riesgo. Obviamente, la subida de las tasas de interés en el caso del dólar también fortalece el dólar, atrae más inversión, más capital hacia Estados Unidos y disminuye el interés por invertir en bonos o en instrumentos financieros de estos países. Por ello, que también podemos ver una depreciación en la moneda local, que sería la nuestra, el lempira, y es debido básicamente a esta huida de la inversión internacional. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La Secretaría de Agricultura y Ganadería suscribieron un convenio de cooperación técnico-financiero con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, Lactosa y Leide para fortalecer el proyecto de declaratoria de fincas libres de brucelosis y tuberculosis bovina que permitirán garantizar la calidad de la leche. Y de acuerdo a lo comunicado por las organizaciones firmantes, el convenio es de 14 millones de lempiras para fortalecer el proyecto antes mencionado, y en el evento participaron los titulares de la SAC, Laura Elena Suazo, la representante de Lactosa, Elena Caffi, entre otros miembros de esa industria. Y los productores de banano de la zona norte buscan financiamiento en el extranjero para reactivar las fincas, nos dice Shirley Martínez. Al menos unos 1.000 millones de lempiras buscan con financiamiento extranjero productores de banano en la zona norte del país para rescatar el rubro y a la vez beneficiar a más de 3.000 familias con empleos. Personas que nos acompañan del gobierno para poder establecer relaciones con el Estado de Israel y poder buscar financiamiento para volver a levantar las fincas bananeras que se perdieron no solo en estas inundaciones, sino también después de Tayota y que no se han podido levantar. Bueno, son 35 millones de euros los que están disponibles exclusivamente para el sector bananero. Hay otros sectores que se podrían beneficiar también, pero en este momento la urgencia es con el sector bananero. Por su parte, expertos exponen que el sector bananero mantiene vigente compromisos financieros con la banca nacional y las fincas, al estar ubicadas en zonas inundables, no son aptas para un refinanciamiento, por lo que son obligadas a buscar crédito internacional. Que entiendo que ellos están endeudados con el sector financiero nacional y ojalá lograran conseguir este financiamiento para poder en alguna forma arreglar su situación financiera. El banano es el segundo producto con mayor exportación de Honduras, pero luego de embates por fenómenos climáticos, varias fincas fueron cerradas y otras perdieron toda su producción. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, el sector turismo ha logrado recuperarse por los efectos dejados por la pandemia del COVID. Esta es la nota positiva de esta noche. El rubro del turismo se apresta a lograr su recuperación plena luego de los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, donde la actividad se paralizó casi en su totalidad, de acuerdo a las autoridades. Sin embargo, ya estamos viendo una recuperación clara y tomando en cuenta que noviembre y diciembre es la temporada alta de llegada de cruceristas a la isla de Roatán y de llegada de turistas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que vienen huyendo del frío y pues aumentan mucho
mucho nuestras cifras estos 2 meses. Según estimación de Canatur, al cierre de octubre, el movimiento económico en este rubro logró superar los 9.500 millones de lempiras. Anteriormente, en 2019, estaba cerca de 12.000 millones de lempiras. Lo que ingresaba era el tercer productor más grande del Producto Interno Bruto de Honduras. Ahorita estamos en cuarto lugar, contribuyendo cerca de 9.1 mil millones de lempiras, y esto básicamente es el esfuerzo de muchos empresarios turísticos. La llegada de extranjeros al país por las diferentes vías de acceso también se ha incrementado de una forma significativa de acuerdo a sus cifras. Hemos incrementado en 14% la llegada de turistas, esto es las personas que pernoctan, y estamos en 1.300.000 visitantes, esto incluye también cruceristas. Al cierre del presente año, las cifras en el sector turismo podrían superar a las que se manejaban antes de la pandemia, según las estimaciones de las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos ahora al sector salud. El personal de enfermería está amenazando con paralizar todas sus labores si en las próximas horas las autoridades de salud no hacen efectivos los salarios atrasados. Enfermeras, profesionales y auxiliares mantienen paro de labores, dando un ultimátum al gobierno que si no les resuelven el pago de sus salarios van a abandonar sus puestos la próxima semana, sin ninguna atención en todos los centros asistenciales. Ante los derechos humanos, no solo de Honduras, sino a nivel internacional, y ante las organizaciones internacionales a las que pertenecemos como colegio de profesionales, 3.200. ¿Verdad? Porque esas son las que laboran en el sistema de salud a nivel nacional. El personal se declara en calamidad doméstica debido a que tienen más de 6 meses sin salario. Al menos 3.000 enfermeras continúan en esa situación a nivel nacional. No, por eso estamos aquí presentes, tienen que resolvernos y darnos una respuesta. Por su parte, las autoridades de finanzas, mediante un comunicado, han señalado que no tienen planillas pendientes de pago de ninguna institución, por lo que el personal auxiliar manifiesta que está violentando sus derechos. A pesar de todas las manifestaciones por parte del personal, las autoridades de salud no dan respuestas concretas, solo amenazas según manifiesta el personal, por lo que seguirán en las calles exigiendo sus pagos. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y un nuevo zafarrancho han protagonizado los colectivos de Libre, esta vez en el Centro de Salud Alonso Suazo, aquí en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Colectivos de Libre hacen de las suyas en el sector salud, generando tremendo zafarrancho en el Centro de Salud Alonso Suazo, debido a que nuevamente deja evidenciado la poca seguridad que hay en la red hospitalaria. Y condenamos toda la violencia que desafortunadamente ha sido la forma que tiene este gobierno de gobernar, valga la redundancia. Es increíble que usted vaya a una unidad de salud donde de por sí ya va enfermo usted a buscar esperanza, a buscar solución, a buscar cura, y que encuentre un centro de salud pleito únicamente por lucha del poder. Los simpatizantes de Libre lanzaron sillas al personal que labora en esta institución. Expertos analizan que la situación es por la falta de gobernabilidad, ya que en cualquier momento van a cancelar las atenciones por no tener mando en el sector salud. Debe de haber una armonía, un entendimiento. Yo pienso que lo que están pidiendo estas personas son cambios y están pidiendo trabajo también. El trabajo
también es un derecho humano. Los galenos exhortan que ahora la población hondureña ni en los centros hospitalarios están seguros. Todo esto ha creado una profunda crisis que las autoridades están muy lejos de resolver. Varios empleados sanitarios resultaron golpeados por la riña que tuvo que ser controlada por las autoridades militares que llegaron minutos después. Un contingente del ejército llegó y apostó en la entrada del centro asistencial, mientras que decenas de pacientes esperan atención médica en las afueras. Valeria Rojas, 11 Noticias. Ojalá que se logre controlar problemas, estas diferencias entre los colectivos. Si me pusieras otra vez la imagen para comentar yo, porque no está bien que los hondureños se estén agarrando a trompadas entre unos y otros. Mire, eso ocurrió en el Alonso Suazo. Es triste ver que los compatriotas se estén peleando de esa manera, colectivos de Libre y miembros de... también que los políticos no... Yo estoy haciendo un llamado para que calmen, para buscarle una solución pacífica y no ver estos enfrentamientos. Ojalá se pueda. Voy al sistema educativo. Yo no fui... Espérense un momento. Yo no fui un alumno que sacaba 100, mentira. Paja, como dijimos los hondureños. Pero mi papá me decía que me iba a meter al batallón si no pasaba. Entonces ya al final yo me ponía las pilas para poder pasar. Pero 2 años de pandemia, los grandes problemas para recibir clases. Todavía este año han habido bastantes problemas que se han tratado de superar, pero no se han superado totalmente. Pero oigan esta, los estudiantes reprobados en el año escolar van a tener nuevamente, no una, 2 recuperaciones para que puedan pasar. Giovanni. A criterio de los expertos, la reprobación en el sistema educativo público nacional, que es de 100.000 a 120.000 cada año, de una matrícula de 1.841.039, no ha sido abordada de la manera correcta, y si no se hacen los cambios a tiempo, no existe la esperanza de mejora en la educación, cuyos problemas no son propios de la actual administración, pero no se resuelven con retornar a las 2 recuperaciones. Con 100 días de clase, nosotros solo llegamos a la mitad del libro de texto. Con 100 días de clase, esto lo que quiere decir que ni tan siquiera dimos la mitad de lo que dice el currículum nacional básico. Como un cambio imperativo es que el próximo año no deberá continuarse solo con unas cuantas horas de clases en los centros educativos, pues a nivel superior ya se trabaja para el otro año en los horarios que se tenían antes de la pandemia, y esto deberá ser general en todo el sistema según los expertos. La hora clase presencial, donde el estudiante está interactuando con el profesor, es vital, y la interacción de los niños y las niñas entre ellos también. La dirigencia magisterial considera que ya no es tiempo de estar dando tumbos, de lo contrario la calidad educativa será solo un buen deseo. De lo contrario, más bien no solo retrocediendo, sino que estaríamos dando tumbos realmente en el sistema educativo. Y si no avanzamos en el sistema educativo, no vamos a avanzar. Las autoridades de educación reiteran que junto a expertos de las universidades del país no se duermen en sus laureles, pues cada reto heredado lo abordan de manera responsable. En estos momentos, hablar en contra de las recuperaciones no tiene sentido para aquellos que no hablaron en contra de la escuelita vacacional. Eso sí era un desorden. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Hoy con Shirley Martínez. Al norte del país han capturado a secuestrador y cabecilla de Mara 18. Shirley. Las fuerzas de seguridad capturaron a un presunto cabecilla de la pandilla 18, quien estaría involucrado en un repunte de secuestros express en el municipio de Choloma. El detenido tiene 25 años y es conocido con el alias de Pingo y cuenta con un rosario de antecedentes penales, entre los que destacan sicariato, extorsión y secuestros en el sector conocido como El Kilómetro y colonias aledañas. En donde se le ha dado captura a una persona por suponerla responsable de lo que es el delito de secuestro agravado. Al parecer, esta persona detenida es supuesto integrante activo de lo que es la pandilla 18 en el sector de Choloma. Durante el mes de octubre se registraron lo que fueron 3 secuestros en diferentes fechas en ese sector de Choloma,
En ese sentido, eso llamó la atención de las autoridades policiales, ya que no es muy común en estos tiempos que se realicen secuestros. Este joven, junto a otros miembros de esta estructura criminal, son los sospechosos de perpetrar 3 secuestros reportados en las fechas del 11, 15 y 17 de octubre en Choloma, donde utilizaron los mismos modus operandis. El detenido refirió que estaba siendo confundido con delincuentes. Estaba vacacionando con mi esposa, llegaron, me golpearon, me torturaron como quisieron los antisecuestros, los antimaras y pandillas también. Me golpearon, me hicieron como quisieron. En el proceso investigativo le decomisaron un vehículo y 10 teléfonos celulares de diferentes modelos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y el Instituto Nacional de Estadística va a realizar una encuesta para identificar a las mujeres que sufren de violencia. Si le pregunta, usted cuente. Gisela. Miles de mujeres a nivel nacional sufren violencia física, psicológica y patrimonial. Sin embargo, muchas de ellas no tienen acceso a herramientas que les permitan defenderse o interponer denuncias ante los órganos competentes. Es por ello que a través del Instituto Nacional de Estadísticas se tabulará una encuesta casa por casa a nivel nacional. Con esto se busca que las autoridades de la Secretaría de Seguridad implementen mecanismos de protección para las damas. Pero no hemos tenido, y es la primera vez, una encuesta que ahonde en el fenómeno, que nos diga, por ejemplo, en qué edades donde se da más la violencia, en qué territorios, en qué, digamos, ámbitos. Auguramos que al final del levantamiento de la encuesta, el procesamiento de datos, los análisis, los cotejamientos que se hayan que hacer, todo sea una contribución científica para dirigir una acertada toma de decisiones. En este estudio también participará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que según este organismo, Honduras es uno de los países más golpeados con este flagelo, con una tasa de 6.2% por cada 100.000 habitantes. Fenómeno que impacta a Honduras más que cualquier otro país del mundo, con una tasa promedio 2 veces superior al promedio de América Latina, 3 veces superior al promedio global de muertes violentas de mujeres. Esta encuesta dará inicio el próximo lunes y será realizada a nivel nacional solo por mujeres, y una vez concluida se pretende brindar apoyo a las víctimas e intervenir las zonas en situación de inseguridad. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien. Nos vamos, viene Marlon Mejía. Gracias, Marlon, por el dulce de leche. Muy rico, muy gentil. En un momento, Marlon, lo más importante, el deporte nacional temprano mañana a las 5:55. Mis compañeros estarán informándoles en 11 Noticias, primera hora. Buenas noches, que estén bien.